¿Por qué le hacemos educación en casa a nuestros hijos? Esta es una pregunta muy frecuente y aquí en este video te voy a contar toda la historia de cómo llegamos a esta decisión. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Tati Uribe y como pudiste ver en el título del video, hoy te voy a narrar de forma súper detallada cómo llegamos a la decisión de que nuestros hijos hicieran educación en casa. Así que este video va a ser un poquito largo, puedes traer unas papitas, un juguito, porque te quiero contar todo pues al pie de la letra. Antes de empezar, quiero decirte que este video no pretende tratar de presionar o de hacer que otros padres cambien su opinión. Simplemente quiero compartir de una forma muy amorosa y respetuosa la decisión que nosotros tomamos como papás, entendiendo también que cada papá va tomando la decisión según va viendo a sus hijos, según lo que más favorezca al entorno familiar, y lo más importante, sea la decisión que tú tengas frente a la educación de sus hijos, es que entre papitos nos respetemos. Cada uno de nosotros al tomar una decisión pues va viendo los avances en sus hijos, podemos cambiar de opinión, volver a tomar nuevas decisiones. Lo más importante es que cada una de ellas traten de favorecer todo ese ambiente familiar y que por supuesto en nuestro corazón sintamos la paz de que es lo que en el momento consideramos que es lo mejor para nuestros hijos. Así que ya sentando las bases del respeto durante este video, te voy a contar toda la historia de por qué tomamos la decisión de que nuestros hijos hicieran educación en casa, y te voy a contar todo súper a detalle. Resulta que, bueno, si no me conoces, yo soy Tati Uribe, tengo 28 años, mi esposo se llama Chris, tiene también 28 años, nos casamos en el 2017 y en el 2019 nace nuestro primer hijo, Valentino. Tenemos dos hijos, Valentino y Luca. Valentino 4 años y Luca va a cumplir 2 años. Resulta que yo había escuchado hablar de homeschool por primera vez cuando tenía unos 9 años. Yo amaba a una cantante que se llama Melody, la del baile del gorila, y yo siempre le preguntaba a mis papás, pero ¿cómo así? Si ella todo el tiempo está haciendo conciertos y demás, ¿cómo va al colegio? O sea, para mí eso era demasiado impresionante. Y mi papá como que me ayudó a buscar en internet y demás, y encontramos una entrevista donde ella hacía educación en casa. La idea me pareció súper cool, pero pues obviamente cuando yo estaba en el colegio no era algo de lo que se hablaba y pues no era una opción para nada. Pero pues yo siempre tuve la idea de que en otros países o de que las celebridades pues hacían educación en casa y esa era la forma en la que recibían conocimientos. Yo estaba en embarazo de Valentino, yo le dije a Chris, mi esposo, que amaría hacer educación en casa, y él me dijo lo que todo el mundo dice cuando uno habla de educación en casa. Él me dijo, no, ¿cómo se te ocurre? O sea, ¿dónde van a socializar los niños? ¿Cómo van a conseguir amigos? Y la verdad, ese argumento que me plantea siempre el mundo, para mí es un poquito como que no me cuadra mucho, porque yo estudié en un colegio que tiene muchísimas personas, creo que es de los colegios de mi ciudad más grandes, o sea, son muchos salones. Yo recuerdo que mi grupo era 11, 17, o sea, había unos grupos de hombres y otros grupos de mujeres, y en total sumábamos 17 grupos, así que era un colegio muy grande. Y la verdad, de esa experiencia por el colegio, pues yo en este momento, en mi vida adulta, no tengo amigos del colegio. Tengo una amiga del colegio, pero estaba en un grado completamente distinto, y digamos que no fue tanto como la experiencia en el salón de clases la que me hizo generar esa conexión con esa amiga para toda la vida. Así que yo decía, bueno, pues yo estudié en un colegio con muchísimas personas, oportunidad infinita de socializar, y en mi vida adulta no conservo esas amistades. Pero bueno, yo dije como sí, es muy raro hacer educación en casa, no conozco a nadie que lo haga, tal vez parece que no es una posibilidad, pero siempre me quedaba esa semilla. Y yo decía, qué interesante yo poder darle las clases a nuestros hijos. Y un día me doy cuenta, bueno, yo ahí estaba en embarazo, ¿sabes? Como que todavía no había que preocuparse demasiado por eso, y yo veo la cuenta de una blogger de belleza que ya seguía hace mucho tiempo, se llama Carolina Ortiz, es colombiana viviendo en Miami, y ella cuenta, teniendo su hijo más grandecito, que estaba haciendo educación en casa, y empieza a hablar de todos los beneficios y cuenta un poco cómo instauró el sistema Montessori y cómo ella se preparó en educación Montessori, las habilidades que el niño podía adquirir en un modelo de educación en casa. Me parecía maravilloso.
ella contaba cómo compartía con su hijo durante toda la mañana, mostraba las actividades que le ponía a hacer y siempre lo que yo podía percibir en redes sociales era un niño como diferente, ¿sabes? Como el niño que podía lavar sus cosas, que se servía su comida, no sé, veía unas habilidades muy distintas y siempre vi en ella un contenido muy genuino, no como que vamos a poner al niño a lavar los platos para hacerle un video lindo, sino que ella siempre contaba cómo esos comportamientos eran un resultado de esa educación que ella le estaba dando y me pareció hermoso ese proceso. Pero como te digo, pues yo todavía estaba en embarazo y resulta que me encuentro con una persona de mi familia y me dice, ay, ¿y dónde va a estudiar Valentino? Y yo ¿cómo así? O sea, todavía no ha nacido, ¿cómo así que dónde va a estudiar? No, lo que pasa es que tienes que conseguirle colegio desde ya porque si no te atrasas y ya no vas a tener cupo. Y yo oh por Dios, o sea, yo no había ni mencionado que esto era así. Yo planeaba que el niño empezara una escolarización a los 3 años y yo apenas estaba en embarazo. Y me dijo no, si tú quieres hacerlo, pues tienes que hacerlo desde el embarazo. Y yo dije, esto es una exageración, claramente eso no debe ser así. Mi hijo nace, toda la alegría del mundo, en fin, y mi hijo nace en febrero del 2019 y más o menos en enero del 2020 yo digo, ok, ya tiene un año, amor, Cris, tenemos que empezar a buscar colegio, porque si es verdad que ya en el embarazo estábamos atrasados, imagínate, ahora estamos más atrasados todavía. Y yo empecé a hacer una búsqueda de colegio. La verdad, yo en ese momento no sabía mucho sobre educación tradicional y educación no tradicional. Simplemente yo estaba buscando varios colegios, me metía a su sitio web, miraba cuáles eran como los pilares educativos, cuáles eran las jornadas y siempre me pareció demasiado angustiante el hecho de pensar que mi hijo iba a estar en un colegio de 7 de la mañana a 3 y media de la tarde. Casi todos los colegios que buscaba estaban en ese rango de horarios y me parecía mucho para ese momento. Resulta que empezamos a aplicar a varios colegios. Un colegio nos dijo que no, nos aceptaron en otros 3 y escogimos uno, pero hubo algo que me incomodó bastante y era que en las solicitudes nos preguntaban en qué carro íbamos a llevar al niño, qué carro teníamos. Eso me empezó a generar un poquito de conflicto porque si bien pues obviamente estábamos buscando colegios privados, siento que las preguntas pudieron estar más enfocadas en nuestra humanidad como papás, las habilidades del niño, no sé, otro montón de cosas y no en el carro que teníamos. Eso la verdad me incomodó bastante, pero dije, está bien, o sea, a veces el mundo es así, todo puede ser como yo espero que sea, vamos con este colegio. Bueno, nos hicieron una prueba, nos hicieron prueba psicológica a nosotros, prueba psicológica al niño. Al final nos enviaron un comunicado, pues que efectivamente nos recibían en el colegio y que el niño empezaría al siguiente año, o sea, cuando cumpliera 2 años. A mí la verdad, esto también me hizo ruido porque yo decía, no, a los 2 años no, yo quiero escolarizarlo a los 3 años, porque yo fui escolarizada a los 3 años. Luego nos dijeron no, pero es súper chévere porque ellos se van adaptando, no sé qué. Ya sabíamos que teníamos el cupo y ahí empezó pandemia, todo ese proceso lo hicimos a través de videollamada y demás y estuvimos con nuestro niño durante todo el tiempo de pandemia sin ningún problema, haciéndole diferentes actividades. Yo conseguí algunos libros para presentarle animales, colores. Bueno, me encantaba esa actividad de pasar tiempo con él enseñándole cosas nuevas. Y por supuesto, durante pandemia, pues claro, éramos solo nosotros 3, llevando a nuestro niño de la mano, acompañándolo en sus nuevos descubrimientos. Con mi esposo practicaba un montón ese aprender a caminar. La relación se afianzó mucho entre nosotros 3 durante esa época de pandemia. Nosotros teníamos claro que él iba a ir al colegio, ya está. Y empieza el 2021, entra al colegio. Yo la verdad estaba emocionadísima. Cuando yo era niña lo que más disfrutaba era comprar útiles, entonces comprarle los útiles del colegio, su mini morral, para mí fue maravilloso. Pero resulta que para el 2021 yo ya había hecho un montón de formaciones en crianza consciente, en gestión de pataletas, entendimiento del cerebro del niño, entendimiento del cerebro del adolescente, apego seguro, ansiedad por separación. Realmente en el tiempo de pandemia me formé demasiado en entender un poquito el cerebro de mi hijo porque quería y quiero hacerlo mejor todos los días. Y resulta que yo ya tenía claro
que a los 2 años todavía no tiene muy establecido el lenguaje y que por supuesto él necesita saber que el lugar donde va a ir es su lugar seguro y que para eso se debe hacer una transición respetuosa. Eso yo ya lo tenía súper claro. Llamé al colegio, pregunté que si esto era algo que podían hacer y me dijeron que sí, que cuando yo llevara al niño al colegio yo podía estar un ratito allí para que el niño me viera, para que estuviera tranquilo, para que se pudiera regular, para que yo lo pudiera acompañar en el desborde de su emoción. Y yo dije, listo, perfecto, esto era lo que yo necesitaba escuchar. Llega el primer día de clases y obviamente pues yo le puse su uniforme, todo su morral, él estaba tan feliz. Cuando llegamos al colegio, yo me bajo y la profesora coge al niño y me dijo, le dijo, Valentino, dile chao a la mamá. Y yo, no lo puedo acompañar. No, mamá, no lo puedes acompañar porque entonces él se va a poner más mal. Y empieza mi niño a hacer así unos pucheros. Yo creo que todas las mamás saben lo que se siente en ese momento cuando ya necesitas partir. Y yo, no, pero mira, es que a mí me dijeron que me podía quedar con él un ratito para hacerle la transición, para que... No, mamá, así es peor. Si él está llorando más de el tiempo que estimamos que llora en un proceso de adaptación, nosotros te llamamos. Y empieza mi hijo a gritar y estaba rojo. Bueno, desborde tradicional cuando llevas al niño a un proceso de escolarización, y yo quedé con mi corazón en la mano. Mi esposo estaba en shock, o sea, él como que no procesaba ese desprendimiento que ambos estábamos haciendo en ese momento. Y más o menos como a los 30 minutos yo dije, ok, no voy a ser tan tóxica, no voy a escribir a los 10 minutos. Escribí a los 30 minutos que cómo seguía. No, súper bien, él está súper bien, se calmó rápido. Y yo, listo, perfecto, se calmó, está bien. Cuando al rato mandan fotos de los niños reunidos en grupo y mi niño está llorando, o sea, está hinchado, con la cara roja, o sea, como con parches, cuando los niños están llorando y llorando y llorando y llorando de una forma inconsolable. Yo lo veo así, se me parte mi corazón. Chris, por supuesto, también estaba súper mal y yo le digo, mi amor, no te preocupes, esto es un proceso normal, yo también lloré un montón cuando me llevaron al preescolar, seguro tú también, pues no vamos a ser los papás raros que queremos sobreproteger tanto al niño, no, es una experiencia que él debe vivir. Yo se lo decía de puertas para afuera, yo ya sabía lo que estaba pasando en el cerebro de mi hijo y esa angustia tan grande que estaba sintiendo. Entonces, por supuesto, yo lo decía para calmar a Chris, pero yo sabía, o por lo menos en mi corazón yo sentía que no era algo que yo debería estar permitiendo. De todas formas, como que respiré profundo y dije, esto es lo que los papás normalmente hacen, no veo esto porque vaya a afectar a mi hijo, listo. Lo recogimos, él súper feliz cuando nos vio esa emoción que le dio, pero estaba muy hinchado. Yo sabía que había llorado básicamente todo el día y a mí nadie me llamó. Vino el segundo día, historia igual. Yo les decía, por favor avísenme si él está llorando, si está muy desbordado, yo puedo venir, llámenme a la hora que sea, yo vengo, lo acompaño y siguen las actividades. Y me dijeron, sí, lo vamos a hacer. Nunca pasó. Como al cuarto día, él seguía súper desbordado. Cuando ya no se desbordaba cuando llegábamos donde la profe, sino que él como que se memorizó el camino, y cuando estábamos subiendo la loma para llegar al colegio, inmediatamente empezó a llorar. Y él no hablaba mucho en ese momento, pero decía, papá no. Yo iba manejando, mi esposo iba atrás con él, decía, papá no. Y mi esposo es súper, yo no lloro, él es así. Y empezó a llorar, mi esposo, Chris, empezó a llorar y eso sí, me partió el corazón porque nunca lo veo llorar. Y él me dijo, mi amor, por favor, hago lo que sea, pero no llevemos al niño hoy al colegio. Yo no sé, llame a la profesora, dígale que le dio vómito y que no lo vamos a llevar, pero yo no soy capaz de dejar al niño así. Y entonces Chris lo sacó de la sillita del carro, lo abrazó y le dijo, ¿no quieres ir al colegio? Y le dijo, no. Y entonces Chris lo abrazó y nos devolvimos. Él me decía, me siento muy mal, yo sé que todos los papás hacen esto, pero yo no me siento bien con esto que estamos haciendo. Y yo le dije, y yo trataba de decirle lo mismo, como, esto es lo que todos los papás hacen, no podemos ser sobreprotectores, bla, bla, bla. O sea, la carreta que le metí el primer día, lo mismo al cuarto día. Cuando por la tarde escriben, hola papás, les cuento que uno de los compañeritos del salón salió positivo para COVID. Ahí ya había pasado como todo el tema de pandemia fuerte, pero todavía seguía el virus por allí. Entonces nos dijeron, un compañerito le dio COVID, no vamos a poder volver a clases por 15 días. Y yo pensaba, mi hijo está en un proceso muy difícil de adaptación, va a dejar de ir al colegio 15 días, va a estar con nosotros esos 15 días
Y cada vez que un compañerito se enferme, lo van a mandar para la casa 15 días y cada vez que esto suceda será adaptarse otra vez y adaptarse otra vez. Así que dijimos, en este momento no estamos cómodos, seguramente no nos sentimos cómodos porque él todavía no habla bien, porque no nos puede comunicar bien cómo se siente, no nos sentimos cómodos tal vez porque lo vemos tan chiquito y tan indefenso y todavía no era el momento para escolarizarlo, más bien retirémoslo, entendemos que estamos en un momento post pandemia un poco y va a ser un proceso de adaptación mucho más difícil porque no va a lograr tener como esa periodicidad yendo a sus clases, entendiendo que ese también es un lugar seguro, pues vamos a retirarlo y después cuando tenga 3 años analizamos si volvemos al colegio. Después de eso, listo, lo sacamos del colegio, mi niño otra vez volvió a ser el niño feliz y la verdad vimos las fotos de esos 3 o 4 días, nuestro hijo salía triste en todas las fotos. Triste, hinchado, con su carita aburrida y Valentino es feliz, o sea, él es papeleta, explosivo, alegre y siempre en esas fotos estaba muy triste, así que bueno, sentimos en ese momento que era la mejor decisión y continuamos nosotros como veníamos, haciéndole actividades en casa, llevándolo a clases extracurriculares, acompañando ese proceso Chris y yo como papás. Estuvimos un tiempo en Estados Unidos, para ese momento yo ya estaba en embarazo de Luca, estuvimos como unos 2 meses y medio en Estados Unidos y allí pues teníamos la oportunidad de llevarlo a un museo, a un parque, para que aprendiéramos los animales en un safari. Bueno, la experiencia era súper vivencial y muy bonita y nos encantó. Él aprendía muy rápido, se memorizaba todos los animales, los sonidos de los animales, su capacidad de comunicarse avanzó sobremanera en ese tiempo. Bueno, nos sentíamos muy satisfechos haciendo lo que hacíamos y volvió a surgir la idea de hacer educación en casa. Yo le decía a Chris, me sueño haciendo educación en casa, yo me sueño diciendo, bueno, vamos a aprender sobre Egipto y ven, saquemos estas fichas y vamos a aprenderlo juntos y vamos a buscar recursos en internet y vamos a ver libros y vamos a hacerlo con una película, qué rico hacerlo de forma distinta. Y ya en ese momento él me dijo como sí, me parece lo máximo, realmente no me gustó para nada la experiencia en el colegio, vamos a hacer educación en casa. Ya ahí empecé a investigar todo lo que la gente me decía sobre la educación en casa, básicamente cuáles son los miedos más grandes. Lo primero es que los niños no puedan socializar, pues porque obviamente no están en un entorno como el colegio. Empecé a buscar mucha información sobre esto, tuve también consultas con psicólogas infantiles para que me dieran su perspectiva y básicamente todas coincidían en que el niño no necesita solamente relacionarse con sus pares, sino que la socialización está en socializar con sus abuelos, con sus papás, con sus primos, con los niños de las actividades extracurriculares, con un niño que conocen en un restaurante y que además, aunque todo el mundo lo ve como una debilidad o como algo malo del homeschool, una gran ventaja que los expertos en salud mental en niños ven es que cuando un niño hace educación en casa no se acostumbra a relacionarse con sus pares que están en su misma edad y en su mismo nivel socioeconómico, sino que son niños súper abiertos a entablar una conversación fluida con adultos o son niños que pueden conversar con diferentes estratos socioeconómicos sin problemas, sin prejuicios, porque se acostumbran a ver realidades supremamente distintas todo el tiempo y esto los abre muchísimo más a esas diferentes formas de socialización. Por supuesto, todo esto me iba calmando y me hacía muchísimo sentido. Y otra cosa que a los papás les genera mucha inquietud es, listo, yo le puedo hacer homeschool en su época de colegio, pero ¿qué pasa si luego quieren ir a una universidad? ¿Cómo es esta certificación o esta convalidación? También investigué sobre ello, principalmente pues mi investigación fue para Colombia y hoy en día tú puedes llevar el homeschool con unas guías, con esas guías luego vas presentando unos exámenes que van como convalidando los grados según el sistema educativo colombiano y ya luego te puedes graduar sin ningún problema. Ya con toda esta información a la mano, entendiendo que no estaba sola, porque obviamente en esta búsqueda encontré un montón de plataformas donde ya se estaba haciendo homeschool en Colombia, grupos en Facebook, comunidades en Instagram. Yo dije, bueno, ya hay un número de papás que lo están haciendo, significa que lo ven como una posibilidad. Y fuera de eso, para esas fechas yo me estaba formando con Jorgen Clary y él tiene un documental que se llama Un crimen llamado educación. En ese documental él plantea de una forma, pues como es su comunicación un poquito más irreverente, todo lo malo que
él puede percibir en el sistema educativo actual a nivel mundial, y no solamente desde su perspectiva, sino que hizo una explicación muy detallada, una investigación muy detallada con muchos expertos, entendiendo tasas de suicidio en países donde el sistema educativo es súper controlador y demasiado estricto. En fin, ese documental está gratis en YouTube y la verdad yo siempre le digo a todo el mundo que yo vi ese documental y quedé con un rayón frente al sistema educativo. O sea, yo tenía esa idea de que quería hacer homeschool, pero con mis dudas. Y luego de que veo ese documental digo, no hay otra opción para mí. O sea, mis hijos necesitan homeschool. Y me pongo en la tarea de llevar ya de forma organizada la educación en casa. Luego viene 2022, mi hijo tiene 3 años, ya mi niño Luca estaba recién nacido. Y yo digo, bueno, tengo que buscar entonces ya no hacérselo tan empírico de vamos a mostrarle unas imágenes, vamos a leer un libro, sino que quiero una estructura, porque pues yo no soy formada como docente, yo no sé cuáles son las fases que él necesita ir aprendiendo, etcétera. Así que encuentro una comunidad en Instagram donde tú pagas una suscripción y ellos te mandan una caja con todos los materiales que necesitas y te conectas a la clase por Zoom, donde te dan unas indicaciones principales, y esta conexión creo que era todos los días a las 8 de la mañana, nos conectábamos con los niños y ya luego nos daban como el plan de las actividades que se hacían durante el día, y más o menos la jornada de estudio era de 8 de la mañana a 12 del día. Yo empecé a hacer esto con Valentino, entonces mi bebé recién nacido pues dormía muchísimo en la mañana, Chris se quedaba con el bebé y yo me iba con Valentino a conectarnos a nuestras clases, a hacer todas las actividades. Fue un momento súper bonito, me encantó, me sentía muy útil como mamá, ¿sabes? Como que sentía que estaba conectando realmente con mi hijo, pero conforme Luca fue creciendo, pues ya no era tan fácil, ya él estaba mucho más apegado a mí, no me dormía todo ese tiempo y empecé a colapsar. Más o menos como en abril del 2022 volvemos a Estados Unidos, ya allí pasamos unos 4 meses en Estados Unidos. Yo ya no llevaba el homeschool con esa estructura que la llevaba porque realmente fue muy difícil para mí a nivel energético. Básicamente por lo siguiente, yo estaba haciéndole sus clases de 8 de la mañana a 12 del día y a las 12 del día él me decía, lista mamá, vamos a jugar. Y yo, ¿cómo así? O sea, llevo 4 horas aquí contigo haciendo todas estas actividades, y él me decía, mamá, es que por la mañana eres mi profe, ahora eres mi mamá, vamos a jugar. Y yo era como, auxilio, necesito trabajar, necesito respirar, necesito tener tiempo para mí, no puedo con esto, ¿sí? Si te soy muy honesta, colapsó esa idea y ese romanticismo de yo haciendo homeschool, etc. Cuando nos fuimos para Estados Unidos, pues obviamente empezamos a mirar el proceso de escolarización allí. En Estados Unidos me pasó algo particular, y es que no sé si esto pasa en todos los colegios, pero justo al kindergarten donde estuvimos, lo principal que nos decían, como pues en Colombia me presentaban la metodología, la estrategia, el programa educativo, etcétera, en Estados Unidos casi siempre me mostraban cómo era la seguridad de sus puertas y las puertas blindadas en caso de que entrara alguien para hacer un tiroteo. Yo o sea, imagínense, yo con mi super idea de homeschool, mi esposo con la idea de homeschool, y ahora que el argumento principal fuera, no, no te preocupes, mira, estamos súper protegidos por si entra alguien a disparar o por si entra un secuestrador, y yo era como, ¿qué es esto, Dios mío? Claramente no metimos a nuestro hijo allí, y entendemos que pues, uno llega con sus prejuicios culturales y una forma distinta de ver el mundo, y que en Estados Unidos pues para muchas personas es como algo habitual y un argumento importante dentro de los jardines. Para nosotros era súper angustiante, así que decidimos, bueno, en el tiempo que vamos a estar en Estados Unidos vamos a repartirnos entre los dos. Chris estaba haciendo actividades con ellos mientras yo hacía las actividades de la casa o trabajaba, y cuando yo estaba haciendo actividades con ellos, entonces Chris hacía las actividades de la casa o trabajaba, y así era una vida un poquito caótica, pues porque obviamente no teníamos ayuda, pero bueno, en medio de nuestro caos salimos adelante haciendo actividades y demás. Llegamos acá nuevamente a Colombia y yo le digo a Chris, amo hacer homeschool, me encanta, me parece maravilloso, siento que esto es lo que nuestros hijos necesitan, pero siento que mi energía no me da. Y siento que por querer abarcar tantos roles y querer hacerlos todos yo y hacerlos perfectos, me estoy convirtiendo en un pequeño ogro que va a explotar, porque siento que no puedo con tanto. Y él me dice, no, pues entonces vamos a entrarlo a un preescolar.
vamos a hacerlo, no pasa nada, vamos a volverlo a intentar. Y yo, pero no, es que mira, los preescolares me quitan al niño y el niño le da demasiada angustia, no sé qué. Él me decía, no, pues ya él habla súper bien, expresa demasiado bien lo que quiere y lo que no quiere. Y lo bueno es que viendo a su hermano mayor, pues Luca va a poder hacer esa transición mucho más fácil. Eso era lo que pensábamos. Y yo le dije, pues sí, tienes razón. Yo veo que la mayoría de los niños van al colegio, todo bien con ellos, pues porque nuestros hijos no podrían estar bien allí. Vamos a intentarlo otra vez. Así que el año pasado empecé a buscar un montón de espacios, pero yo ya tenía claro que si no me dejaban estar con él haciendo la transición a dejarlo allí, yo no iba a aceptar. Y encontré un preescolar súper lindo, la verdad. Me atendió directamente la dueña, le planteé pues como cuáles habían sido todos nuestros cambios respecto al modelo de educación, que habíamos estado fuera del país. Bueno, le conté todo lo que les acabo de contar a ustedes y ella me dijo, no te preocupes, aquí tú puedes venir con él, quedarte con él toda una semana, o sea, en las clases, viendo cómo se adapta a él para que él vea que este es un espacio seguro, que si mamá está aquí es porque pues la profe es un lugar seguro para él. Y así lo hicimos. La verdad fue un proceso muy lindo y la profesora, nada que decir de ella, una profesora amorosa, dulce, supremamente tierna, entregada. Si él estaba triste, entonces ella se agachaba, lo abrazaba, lo contenía. Muy, muy linda la profe, muy lindo el espacio, pero ya Valentino no lloraba, o sea, él se bajaba normal, como chao mamá, listo, todo perfecto. Yo dije, listo, lo logramos, o sea, se adaptó. Básicamente lo que sucedía era que tenía 2 años, no estaba tan listo. Ahora que tiene 3 años, se logró, listo, yo ya feliz. Y un día llegué y me dice, mamá, yo no quiero volver al colegio. Yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, no, no me gusta, a mí lo que me gusta es tener educación en casa. Yo me quedé como plop, o sea, yo una vez cree que los niños no entienden o como que no interpretan todo lo que tú estás pensando, todas las ideas que tienes en la mente. Ah, bueno, no, esperen, me salté una parte importante. A ver, yo si está grabando, sí, muy bien. Para ese momento nosotros ya teníamos cupo en colegio, o sea, él entró a un jardín, ¿sí? Un jardín infantil, kindergarten, y ya teníamos cupo para el colegio. ¿Cómo encontramos este nuevo colegio? Yo seguí buscando, ya buscaba educación no tradicional. Encontramos un colegio y pues nos decían que lo principal para ellos era la felicidad de los niños, que tenían súper claro que si los niños no presentaban ansiedad al momento de escolarizarse, serían niños súper tranquilos, felices y con buenos resultados académicos, que para ellos lo más importante era cuidar su salud mental. Mejor dicho, todo lo que yo quería escuchar me lo dijo este colegio. Fuera de eso tenían un enfoque muy claro hacia el emprendimiento, querían fomentar mucho ese espíritu emprendedor, y es un colegio que nos quedaba relativamente lejos, pero dijimos, este es. Cuando nuestro niño entró al preescolar, digamos que en Medellín hay muchas lomas, entonces en una loma, en la parte más alta de la loma estaba el colegio y mucho más abajo estaba ese preescolar. Nos cambiamos de apartamento para estar mucho más cerca del preescolar y de ese colegio donde lo íbamos a meter. Ya teníamos todo listo allí, entonces teníamos el cupo para Luca, el cupo para Valentino, iban a entrar creo que Valentino 2024, Luca 2025, y bueno, yo decía, listo, o sea, igual lo van a calificar, igual lo van a medir, no es algo con lo que estoy súper de acuerdo, pero no pasa nada, la otra parte de la filosofía me gusta y va a funcionar, y si no funciona, pues simplemente lo cambio de colegio y ya está, no pasa nada. Así que quedé tranquila con esa decisión, Chris quedó súper tranquilo con esa decisión y nuestro niño estaba yendo al jardín tranquilo. Ahora, viene la parte donde Valentino básicamente nos sentó y nos dijo, es que yo no quiero ir al colegio. Pero él, todas las personas que lo conocen dicen que Valentino es un viejito encerrado en un cuerpo de niño, porque literalmente fue como, papá, mamá, escúchenme los dos, mírenme los dos a los ojos, si te miramos, aquí estamos, yo no quiero ir al colegio, yo quiero educación en casa. Y yo, mi amor, cuéntame por qué. Entonces, claro, uno como mamá en película horrible, me le están pegando, lo están maltratando, ¿qué le están haciendo? No, pero él súper tranquilo. No, es que a mí no me gusta. Yo en el colegio siento que los niños gritan demasiado y a mí no me gusta estudiar así. Y yo, ok, listo. ¿Y qué más no te gusta? Pues, ¿cómo es la profe contigo? No, muy bien. No, yo la quiero mucho, pero a mí no me gusta estudiar en el colegio. Yo le pregunto, ¿tú cómo te imaginas estudiando desde la casa? Y me dice, no, a mí me gusta tener una profesora
y que la profesora venga y me enseñe todas las cosas que me enseñan en el colegio. Y le digo, listo. Entonces le empiezo a plantear como esas objeciones del homeschool que tiene el mundo tradicional para conocer su perspectiva. Y le digo, mi amor, lo que pasa es que el colegio es una oportunidad para que tú estés en contacto con otros niños, para que consigas amigos. ¿Cómo vas a hacer tú para conseguir amigos? Y él me dice, mami, es que a mí no me gusta hacer amigos en el colegio, a mí me gusta hacer amigos en los restaurantes, en las clases de fútbol, cuando salgo con ustedes, pero en el colegio no me gusta. Pero serio, o sea, súper estructurado. Y yo, listo, está bien. Le digo, bueno, entonces explícame, me decías que cómo quieres estudiar. Dime tú cómo quieres estudiar, porque yo no me siento lista para hacerte educación en casa nuevamente y papá tampoco. La verdad es que a nosotros dos, y siempre esto lo comento, nosotros le hacemos mucho énfasis a Valentino en que amamos nuestro trabajo, que nos encanta lo que hacemos y que trabajar es muy importante para nosotros también. Y nosotros le decimos, Valen, en este momento los papás no se sienten en la capacidad de ser tus profesores y acompañarte en ese proceso porque nos gusta mucho nuestro trabajo y queremos trabajar. Cuéntanos tú qué nos propones. Y nos hace un plan. No, mira mamá, es que es muy fácil. Tú consigues una profesora. La profesora viene aquí y entonces la profesora me enseña los números, las letras, que me enseñe inglés, que me enseñe los animales y listo. Y yo decía, lo ve tan fácil, ¿yo por qué lo veo tan difícil? O sea, porque se nos está haciendo un mundo a nosotros. Miro yo a Chris y me dice, ¿qué opinas? Y yo, no, pues sin palabras, o sea, él nos creó el plan completo. Y yo le hacía demasiado énfasis y yo, no, pero mira, ese colegio es súper lindo, tiene muchos jueguitos. Sí, pero no, es que a mí no me gusta. Me sale una publicación en Instagram sobre niños NAS, niños altamente sensibles. Son niños que, digamos, por ejemplo, cuando nosotros le ponemos a Valentino una camiseta de botones, él se desespera y él es como, no puedo con botones, no me pongas nada con botones. Los ruidos fuertes también lo afectan. Si, por ejemplo, la profesora está dando una instrucción y hay muchos niños alrededor hablando, él como que se bloquea y él quisiera solo concentrarse en la profesora, pero sus oídos están pendientes de lo que está diciendo todo el entorno. Así que empecé a investigar y investigar sobre niños NAS y básicamente no es como un diagnóstico, como una enfermedad, sino que es como más una condición, un rasgo de la personalidad. Y me sentí bastante identificada en ese rasgo de la personalidad viendo a Valentino. Y luego empecé a buscar y a recibir asesoría sobre el homeschool para niños NAS. Y pues decían que era una opción muy buena porque no tenían tantos estímulos, porque se podían concentrar muchísimo más, porque se sentían más tranquilos, porque de pronto la bulla o la sobreestimulación de las instituciones los colapsaba. Y yo dije, listo, esto es una opción, o sea, mi niño directamente me lo está verbalizando y me lo está pidiendo, porque no le voy a dar gusto. Pero luego me dejé contaminar del mundo y me vino otra vez ese miedo. ¿Será que esto sí es lo correcto? ¿Será que estoy como tratando de ponerle todo a mi hijo en bandeja de plata y no voy a dejar que aprenda habilidades de vida? La verdad, me cuestioné un montón de cosas y de esas situaciones que uno ni puede dormir porque no sabe qué decisión tomar. Así que le dije a Chris, intentémoslo nuevamente, o sea, digámosle lo maravilloso que son estas clases, lo lindo que es su colegio, lo linda que es su profe, y le dijimos como, vas a volver al colegio. Y yo creo que eso fue lo peor que pudimos hacer. Pues obviamente él nos dijo eso un día que venía ya en las vacaciones de fin de año y le dijimos, ¿cómo vas a volver al colegio? Yo le dije a Chris, metámoslo a las vacaciones recreativas dentro del mismo preescolar para que no pierda la adaptación. Lo metimos a las vacaciones recreativas y ahí sí mi niño lloraba desesperadamente y me decía que yo le estaba traicionando. Ay no, es que me dan ganas de llorar de solo recordarlo. O sea, él me decía que yo le estaba traicionando, que él quería estudiar en la casa, que él no se sentía bien ahí, que él quería aprender con una profe en casa, y él se bajaba llorando y yo respiraba y mi esposo me miraba como, eres lo peor. O sea, él me miraba como, yo estoy haciendo esto por darte gusto, pero el niño no está cómodo, ¿por qué lo estamos presionando así? Y le cuento yo a mis papás como para desahogarnos. Y mis papás me dijeron, tanto que hablas de la crianza consciente y no estás escuchando a tu hijo. Me sentí súper mal porque yo dije, tienen toda la razón. Y mi papá siempre ha sido docente en universidad y ya ahora está jubilado, pero él siempre fue docente. Entonces yo creía que para mi papá la educación tradicional era como lo único. Él me decía, si él te está pidiendo eso es porque esa es la forma en la que él se quiere educar. Yo decía, bueno, si él, que es tan tradicional, me lo está diciendo y que ha sido toda su vida educador, voy a escucharlo. Pero igual siempre tenía ruido porque
también al planteárselo a otras personas me decían como, no, no es posible, el niño no va a socializar, le estás dando todo en bandeja de plata. Entonces obviamente yo me sentía súper mal, lo hablaba con Chris y él me decía, es que nosotros somos los papás, nosotros somos los que vamos a tomar la decisión, pero yo todavía no me sentía 100% cómoda como me sentía antes porque me dejé contaminar totalmente. Estaba en unas mentorías con una neuróloga que me estaba explicando todo el tema del cerebro en la venta para mis estudios en neuroventas, pero tocamos el tema personal y yo le decía, yo me siento súper mal porque mi intuición de mamá me dice que mi hijo necesita educación en casa. Él me lo está verbalizando con muchísima claridad, pero yo no me siento cómoda al tomar la decisión porque me da miedo que no socialice. Entonces yo empezaba a repetir todo lo que me habían dicho otras personas y ella me decía, ¿en serio esas son tus preocupaciones o son las preocupaciones de otras personas? Tú eres una persona con un pensamiento súper estructurado, súper organizado, perfeccionista y como muy tradicional, me decía ella, y tú te aferras a esa estructura de tu cerebro porque pues es lo que te ha permitido lograr tantas cosas en tu vida, pero al mismo tiempo tú debes escuchar mucho más tu intuición. Tienes que vivir una vida más intuitiva. Y si tú en este momento sientes que para el correcto desarrollo de tus hijos lo mejor es hacer educación en casa, no lo dudes, hazlo y está perfecto. Y eso fue como, me quitó toda la carga del mundo de mis hombros. Obviamente pues ya para ese momento Valentino no estaba yendo a clases, él estaba feliz, tranquilo, dichoso, o sea, él ama aprender con todo su corazón. Es un niño que le gusta investigar, que pregunta por qué. Y yo ya le dije a Chris como, listo, ya descansé, voy a tomar esa decisión y la voy a defender a capa y espada porque sé que nos van a criticar mucho, empezando por algunos miembros de nuestra familia. Y siento, la verdad, que no estoy escuchando a mi hijo, no porque dude del modelo de hacer educación en casa, sino porque quiero encajar en lo que la sociedad espera de mí como mamá. Y ese fue el gran enfrentamiento con esa realidad. O sea, yo no estaba diciéndole no a la educación en casa porque no creyera en ello, sino porque no quería que el resto del mundo me criticara. Cuando ya me quité todo ese peso de encima, ya creamos un plan, listo, vamos a hacer educación en casa, pero lo vamos a hacer bien, no lo vamos a hacer nosotros porque no queremos colapsar como individuos, no queremos que nuestra relación de pareja se afecte porque no tenemos espacio, no queremos que nuestro negocio colapse porque no tenemos espacio, no queremos que la relación con nuestros hijos colapse porque ya no nos sentimos felices estando con ellos en esa relación papá e hijos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces conseguimos unas profes hermosas, una profe viene los martes y los jueves y otra profe nos acompaña los lunes y los viernes y están de 8 a 12 con Luca y con Valentino. Al principio sé que para ellas fue un reto tener estas dos edades allí, pero ha sido súper bonito porque yo les decía, no nos interesa tanto que tengan un nivel académico elevado, lo que nos interesa es primero que afiancen muchísimo esa relación de hermanos, que sea una relación de mucho amor, una relación genuina, una relación de ayuda. Segundo, pues que aprendan las habilidades básicas como lectoescritura, pensamiento lógico, etcétera, pero no es nuestra prioridad. Lo que nos interesa en esta fase de la educación de nuestros hijos es que se enamoren de aprender, ya sea que a futuro nos digan queremos volver a un colegio, está perfecto, o que ellos quieran ser empíricos en la adquisición del conocimiento, no nos importa cómo, lo que queremos es que ellos se enamoren de aprender y eso no estaba pasando, por lo menos con Valentino, en un colegio. Él no se estaba enamorando de aprender. Ahora que está en la casa aprendiendo todos los días con su rutina, con su jornada, yo puedo ver cómo es de feliz Valentino aprendiendo y puedo ver cómo Luca está supremamente adelantado para su edad, siguiendo los pasos de su hermanito. Así que pues, no podemos estar más felices, estamos súper emocionados con ese proceso. Como siempre, con críticas, por supuesto, cada vez que hago una historia en Instagram y digo que hacemos educación en casa, pero ¿cómo se te ocurre? Deberías investigar mucho más, eso afecta demasiado la socialización de los niños. Pero ahora, después de todo lo que estudié, de todos los profesionales que consulté, de entender cómo funcionan mis niños, de entender las objeciones que Chris y yo tenemos frente al sistema educativo, entendemos que este es el camino para nosotros y que como familia estamos súper felices de haber tomado esta decisión y que seguiremos con ella adelante hasta que en algún momento ellos nos digan queremos ir al colegio. Si no nos dicen nunca que quieren ir al colegio, pues no lo harán, simplemente queremos escucharlos porque finalmente lo único que nos interesa es que se enamoren de aprender, que sean supremamente felices, puedan ellos saber también que sus papás los escuchan y que los acompañamos en esas decisiones siempre que no le hagan daño a otras personas. Y bueno, este video, me quedó muy largo, pero te quería contar a detalle cómo fue este proceso de tomar la decisión, que no fue una decisión fácil para nosotros, pero creo que principalmente
estaba en esa dificultad para elegir por ese ego de quiero ser una super mamá, la mamá tradicional que lleva a los niños al colegio, que les empaca galletitas cuando tienen un evento en el colegio. Todo eso probablemente ya no va a pasar para mí. Somos nosotros en nuestro hogar como entorno educativo, pero estamos súper felices con la decisión. Si tienes alguna pregunta después de este video hiper largo, te leo aquí en los comentarios y recuerda que yo siempre te espero en mis redes sociales donde me encuentras como Tati Uribe M. Tengo Instagram, tengo TikTok, allí tenemos contenido todos los días. Recuerda también que tenemos nuestra membresía para emprendedores donde tenemos clases en vivo cada semana o clases grabadas. Tenemos un modelo híbrido y en la caja de información te dejo un link para que puedas probar nuestra membresía gratis durante 30 días. No siendo más, yo me despido y tú y yo nos vemos muy pronto. ¡Chao! ¡Mua!